temas, aunque tenemos otros temas también para abordarlos en el día de hoy. Y estos temas son los siguientes. Vamos a ver aquí. Bueno, Trump se come con yuca el excepcionalismo estadounidense. Y una pregunta a propósito de los resultados de RD Elige que presentamos en el día de ayer. ¿Por qué si la economía del país va bien, los dominicanos la perciben mal? Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Bueno, señores, miren. El presidente argentino Javier Milei pasa por una tormenta de imagen que ojalá pudiera superar, porque Milei promocionó una criptomoneda con la promesa de que esa criptomoneda iba a empujar inversores argentinos, es decir, que iba a servir para financiar a gente con iniciativas empresariales, pero sin recursos en Argentina. Y entonces todo fue un fracaso. Fue una estafa a quienes, atendiendo la imagen de Milei, entendían que se trataba de un negocio confiable y se metieron en él. Y hay más de 40,000 personas que quedaron enganchadas. Porque los principales portadores de los tokens, que estaban concentrados casi un 80% en cinco personas o en 5 cuentas, pues aprovecharon el auge inmediato que tuvo esta criptomoneda y retiraron más de 90 millones de dólares. E inmediatamente se empezó a percibir que ahí había gato entre macutos y la moneda inmediatamente se deprimió. Entonces, la responsabilidad es de Milei, aunque tal vez él no pensara que se trataba de una estafa y no tuviera vínculos con las intenciones de estafar a las personas, pero él fue el canal. Él fue el canal porque justamente este tipo de moneda le llaman meme coin porque no tienen ninguna suerte de respaldo en activos, sino que se valen de la confianza de alguna persona con alto nivel de influencia. Y a partir de ahí empiezan a crear y a generar valor. No debió ocurrir eso con él, porque él, dentro de su espectro ideológico, pues tiene una fortaleza o se ha manejado con una cierta fortaleza moral, porque Milei ha llegado con una crítica a todo lo que es gasto innecesario, a todo lo que es gasto que no sea generador de riqueza, e incluso tiene una visión sobre el Banco Central. Él es partidario de la eliminación del Banco Central y una de sus promesas fue que iba a eliminar el Banco Central de Argentina, porque el Banco Central
tiene un rol de intervención en la política monetaria. Y Milei, como libertario, entiende que cualquier intervención del Estado en la economía es distorsionante. Entonces, si usted piensa eso, como presidente se involucra de manera directa en darle fe a una criptomoneda. Porque eso es totalmente contradictorio. Pero ya veremos cómo sale de esta cuestión que le afecta bastante. Lo golpea muy duro en términos de que la gente entendía o lo percibe como un hombre que quiere hacer una revolución económica, que quiere realmente devolver a Argentina la prosperidad, pero no puede ser sobre la base de contribuir a que la gente sea estafada, como lamentablemente ha ocurrido. Señores, permítanme leer de nuevo lo que dijo el presidente sobre la posibilidad de una inversión de República Dominicana en la construcción de una refinería en la República Cooperativa de Guyana. Porque critiqué ayer en la mañana que el Diario Libre titulara que el presidente habría planteado que ya estamos listos para empezar con esta inversión en la Guyana o en Guyana, cuando el presidente lo que dijo fue todo lo contrario. Pero señores, el mismo titular que le critiqué al Diario Libre, lo publicó ayer, por lo menos en su parte digital, el periódico Listín Diario, el mismito titular. Lo que quiere decir que esos titulares no son de esos periódicos, sino que esa fue realmente que ese fue el mensaje que se quiso comunicar. El mensaje aparentemente se adelantó al discurso del presidente, a la exposición del presidente Abinader, y lamentablemente quienes hicieron estas publicaciones parece que no escucharon o no quisieron escuchar lo que fue que planteó el presidente Abinader. Repito lo que el presidente Abinader planteó sobre este tema. El presidente Abinader dijo: respecto a la refinería de petróleo, constituye una decisión financiera e industrial mayor que requiere decisiones de largo alcance. A ese fin, analizamos alternativas que pronto presentaremos a nuestro homólogo guyanés. Alternativas. Es decir, está planteando claramente que es una inversión de largo plazo y es una inversión sumamente cuantiosa para la que no estamos preparados. Entonces vamos a plantear alternativas. Yo no sé de dónde se saca que lo que él está planteando es que estamos listos para esa inversión. Los que creen que con esto favorecen al presidente Abinader le hacen un gran daño. ¿Por qué? Porque así como pasó año y medio después de anunciar los protocolos los acuerdos con Guyana, pasará el tiempo y la gente no verá materializada esa inversión. Y entonces después le atribuirá al presidente hablar de cosas que no se dan.
pero él no está hablando él está advirtiendo claramente que se trata de una inversión que va a ser cambiada en términos de las propuestas original. Eso es lo que le está planteando, pero bueno, se le quiere hacer un favor, se le quiere beneficiar cuando lo que se está haciendo es exponerlo como una gente que habla de cosas que no puede cumplir. Y eso es innecesario totalmente. Bueno, señores, vamos entonces con el tema de Ucrania. Decíamos que Donald Trump pues está tomando el llamado excepcionalismo estadounidense, lo está distorsionando totalmente, que se lo está comiendo con yuca. ¿Qué es el excepcionalismo estadounidense? Bueno, Estados Unidos siempre ha pretendido rodear o enmascarar todas sus acciones dentro de una onda de principios. Es decir, Estados Unidos siempre ha querido significar que detrás de todo lo que hace hay principios fundamentales y que Estados Unidos se mueve por cosas tales como la libertad, la democracia, la igualdad de oportunidades, el progreso. Es decir, todo lo que hace Estados Unidos está en el interés de ese destino manifiesto que representa. Esa voluntad divina de transformar y mejorar al mundo que representa. Ese es el llamado excepcionalismo estadounidense. Pero Donald Trump ha querido quitarle totalmente la máscara al excepcionalismo. Y digo la máscara porque es verdad que no es la primera vez que un presidente estadounidense busca ventaja en la solución de un conflicto. Eso lo han hecho los Estados Unidos toda la vida. Pero siempre han buscado una justificación en esos principios del excepcionalismo americano. Y siempre han estado actuando bajo una escuela de pensamiento. Que esa escuela en un momento es la doctrina Monroe, que aunque se habla de la doctrina Monroe, atribuida al presidente Monroe, que fue que pronunció el discurso en el Congreso en el año de 1823, planteando la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una creación del que para entonces era el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Quincy Adams. Ese fue el autor de la denominada doctrina Monroe, de América para los americanos. Pero si no estamos con la doctrina Monroe, hay una versión de la doctrina Monroe que es el llamado corolario de Roosevelt, o estamos con la política del gran garrote, o estamos con la diplomacia del dólar, o estamos con la política de la buena vecindad, o estamos con la política de la Alianza para el Progreso, o estamos con un plan de desarrollo. Siempre hay algo conceptual que justifica las acciones de Estados Unidos. Siempre lo ha habido. Pero bueno, Donald Trump se despojó
de todo eso. Y lo que ha denunciado Zelensky, que ha encuerdado bastante a Donald Trump, es que sencillamente Donald Trump le ha planteado a Ucrania que tiene que entregarle a Estados Unidos el 50% de todas sus riquezas naturales y dejar a Rusia con los territorios que tiene, que ha tomado, y comprometerse a que no va a buscar afiliación a la OTAN. Estamos hablando, señores, de unas condiciones que para Ucrania son una humillación total, totalmente humillantes. Por encima de eso, al estar, digamos, irritado porque el presidente Zelensky lo puso en evidencia, entonces arremete públicamente contra el presidente Zelensky. Entonces, no estamos hablando de un mediador. No estamos hablando de un mediador. Estamos hablando de una persona que ha venido a intervenir, a tratar de acabar con esa guerra, favoreciéndose directamente y favoreciendo a una de las partes y dejando a otra totalmente desvalida. Eso realmente le va a dar muchas dificultades, porque en cambio, ¿qué hizo Europa? Bueno, me han dejado fuera de la mesa de negociación, vamos a ver si nosotros estamos fuera. Europa entonces ha endurecido sus sanciones contra Rusia y de seguro que va a mantener el apoyo a Ucrania hasta que se pueda lograr un escenario de negociación distinto. Pero ese escenario de negociación tan descarado, evidentemente que no va a dar resultado. Es interesante, a ver si encuentro, algo que está planteando Gedeón Santos con relación a estas actuaciones de Donald Trump, cómo él pues ubica estas actuaciones de Donald Trump. Él dice lo siguiente: si le quitamos la parte teatral, dice Gedeón Santos, si le quitamos la parte teatral que magistralmente interpreta el presidente Donald Trump, las principales medidas por en la primera etapa de su segundo mandato responden a un proyecto bien delineado de grupos de expertos conservadores, especialmente lo de la Fundación Heritage y su proyecto 2025. A partir de aquí, las llamadas locuras de Trump, lo pone entre comillas, solo lo son en la forma, pues en el fondo se basan en estudios hechos por expertos que de locos no tienen nada. Y como decía el gran economista Keynes, y aquí cita Keynes, los hombres pragmáticos que se creen libres de toda influencia intelectual, por lo general son esclavos de algún economista difunto. Y a mí me parece que detrás del pragmatismo de Trump, dice Gedeón, hay muchos economistas, sociólogos y filósofos vivos y difuntos. Entonces, bueno, puede que exista, como ha sido tradición en Estados Unidos, una concesión detrás de todo lo que se hace. Pero Donald Trump no la ha estado expresando. No la ha estado expresando. Es decir, es un país que, si bien es cierto que es el mismo de siempre, porque bueno, ahora quiere el 50% de las riquezas naturales de Ucrania. Ese es el mismo país que ayudó a México contra España. Es el mismo país que ayudó a México contra Francia, pero a cambio
a cambio terminó quedándose con más del 50% del territorio de México. Y por casualidad, con la parte del territorio de México que se quedó, fue la que le dio ganadería, le dio oro y le dio petróleo. Es decir, que en la parte del territorio que Estados Unidos no tenía, sino que era parte de México, fue la que le dio riqueza y progreso a los Estados Unidos de América. Entonces, no es que ahora es que esto es nuevo, pero expresado con ese descaro, con esta forma, eso no había sido así. Y dudo mucho que en esta época eso alcance resultados. Eso tiene que variar. Necesariamente tiene que variar y las circunstancias impondrán ahí variación. Entonces, señores, me preguntaba, y aquí voy a algunos resultados de RCC, de RD Elige, que lo presentamos en el día de ayer, como si la economía de la República Dominicana va bien, porque la economía de la República Dominicana va bien. Es decir, necesitamos una reestructuración fiscal, pero aún así las proyecciones de crecimiento económico para el país rondan el 5%. Seguimos siendo una de las economías de mayor crecimiento en toda la región. La inversión extranjera directa, que las remesas, que el turismo, que las exportaciones, todo muestra realmente un panorama halagüeño. Si a cualquiera le preguntan cómo va la economía en tu país, no, la economía de República Dominicana realmente va bien. Realmente es una economía estable y con muchas expectativas de prosperidad. Sin embargo, eso no es lo que percibe la gente. Eso no es lo que percibe la gente. De acuerdo con los resultados de esta encuesta de RCC Media que presentamos en el día de ayer y que fue un levantamiento realizado entre los días 10 y 15 de febrero, resulta ser que la gente ubica como su principal preocupación la situación económica. ¿Cuál considera usted que es el principal problema del país? Pues para un 21.4 es el alto costo de la vida. Pero al alto costo de la vida se agrega un 10.9 que plantea que la crisis económica. Entonces, bueno, en tercer lugar está la violencia, pero después volvemos a la economía, los bajos salarios. Sigue la inseguridad, está el tema de la corrupción que tiene 7.8, el tema del desborde migratorio 7.3, el tema de la educación 4.3, la falta de electricidad 4.2, el desempleo 3.5, pobreza 3.4 y salud 2.3%. Pero fundamentalmente ahí nos referimos a que el principal problema es economía. En economía, la gente acumula, en el tema económico, acumula un 44.6% entre sus distintos capítulos. Estamos hablando de 1.5 más que lo que se expresaba en la medición anterior. Eso es en cuanto a la percepción del país y de la economía. En términos individuales también, la gente entiende que lo que más la atosiga es el alto costo de la vida. Después, el
los bajos salarios. En tercer lugar, el desempleo. Entonces, en cuarto lugar, la delincuencia. En sexto lugar, también la inseguridad, que son temas conexos, delincuencia e inseguridad. Son del mismo ramillete. Los malos servicios públicos, salud, etcétera. Pero fundamentalmente también aquí el renglón es económico. En lo personal, en lo personal, cuando la gente evalúa el principal problema que tiene como persona, como familia, entonces dice el 55.4% que sus principales carencias son de naturaleza económica, que por ahí anda su principal preocupación. Quiero, porque algunas personas, bueno, nos han expresado algunas inquietudes, pero bueno, destacar que el presidente Abinader sigue con muy buena imagen, porque estamos hablando de un 66.8% de aprobación, aunque la gente no tiene la misma valoración del gobierno, sin embargo, mantiene una alta valoración del presidente Abinader. Pero cuando nos vamos, bueno, aprobación de los gobernantes e instituciones de la República Dominicana, la presidencia de la República está a la cabeza, después la vicepresidencia, los diputados, los senadores, los jueces y los gobernadores. Pero bueno, calificación nacional de los titulares de los poderes del Estado y órganos autónomos. El presidente Abinader a la cabeza, Pablo Ulloa aparece en segundo lugar, después Raquel Peña, Henry Molina, Román Jaques, Alfredo Pacheco, Valdés Albizu, por ahí continúa la lista. Calificación de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Aquí me quiero detener porque aquí algunas personas nos han hecho preguntas. Esta, desde luego, la encabeza David Collado, que es el ministro de Turismo, 58.3. No hay una sola encuesta que se haya hecho en los años que tiene el presidente Abinader, en su primer gobierno y ahora que se empiezan a hacer encuestas, pero todas las que se hicieron en el primer gobierno de Abinader, este resultado con David Collado ha sido consistente. Entonces aquí aparece en segundo lugar, David tiene un 58.3, Samuel Pereira del Banreservas 54.5%, Carolina Mejía 49.4%, la procuradora 48.7%, Kelvin Cruz 47%, Simón Freun tiene 46.2%, Eddie Olivares 45.8%. Algunas personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo aparece una valoración de funcionarios nuevos? En algunos casos, funcionarios que no se han juramentado, ¿cómo aparecen valorados? Lo que ocurre, recuerden, que el levantamiento se hizo entre los días 10 y 15 de febrero. En los días que los nombres de esas personas estaban más activos en los medios de comunicación. Entonces, aunque son personas que apenas están iniciando las funciones, pero eran personas conocidas y la gente lo que está expresando es la percepción que tiene sobre esas personas. Porque esas personas estaban muy activas en la conversación en el momento en que se hace el levantamiento. Y por eso se dan este y otros casos. Nunca hemos pretendido
que las encuestas son, digamos, un pronóstico de lo que pudiera ocurrir en un proceso electoral, y menos aún cuando se publican con tal nivel de anticipación. Es importante hacerlo de manera consistente y hacerlo con anticipación, porque si no se hace así y se hace en coyunturas específicas, la gente entiende que cuando se sale en coyunturas específicas, se sale producto de algún interés. Bueno, el interés es mantener este servicio, mantener este barómetro bajo todas las circunstancias. Por eso se va a presentar todos los meses. Cada quien que saque sus conclusiones, Quiero decir algo, y esto para que sirva también para la clase política dominicana y para que pensemos muy bien, señores, en la calidad de las personas que estamos buscando para la actividad política. Porque la experiencia que se vivió en México, a propósito de esta encuesta, la experiencia que se vio en México, aquí ha tenido algunos reflejos. Algunas personas, por ejemplo, ayer se refirieron a los resultados de México Elige. RD Elige también la hace Investigaciones Digitales, que es la misma empresa que hace México Elige. Y esta encuesta ha mantenido por muchos años un gran nivel de acierto. No es un pronóstico, pero bastante acertada. Entonces, entre las referencias que leía en el día de ayer, estaba el hecho de que los resultados en México fueron muy distantes para la oposición que lo que la encuesta había previsto o lo que la encuesta había preanunciado. Y fue verdad. Fue verdad que fue así. Pero la experiencia que le quiero comunicar a los políticos y sobre todo a la oposición, porque aquí hubo un partido de oposición que vivió una experiencia parecida. Ustedes saben lo que ocurrió en México en las elecciones presidenciales. La oposición en México estuvo representada apenas en un 35% de los colegios electorales. Óigase bien, la oposición solo tuvo representación en un 35% de los colegios electorales en México. Ahora, ustedes quieren otro dato. En cuanto a la escogencia de delegados, en cuanto a los recursos para esos delegados, es decir, la dieta, una compensación, etcétera, la oposición pues estableció y financió la colocación de delegados en el 100% de las mesas electorales. Es decir, emitió el financiamiento para estar representada en el 100% de las mesas electorales en México, pero apenas estuvo representada en un 35%. ¿Qué quiere decir eso? Que los representantes de la oposición se liquidaron con la logística y no fueron a hacer su trabajo a las mesas electorales. Y desde luego que eso distorsiona cualquier resultado electoral. Lo distorsiona. No es que el resultado no iba a ser favorable a Morena, porque todas las encuestas establecían que Morena ganaba.
pero no era verdad que había una diferencia de un 30%. Esa diferencia era más o menos como las encuestas la establecían. Ahora bien, se dio esa situación y ya eso está por encima de todo lo que pueda establecerse en una encuesta, porque ya ese es un factor que lo distorsiona todo. Entonces, esa es una buena experiencia para que tomemos en cuenta eso de cuál es la calidad de los individuos que se están involucrando en la actividad política. Cambio y fuera.